Capítulo 28. Tal cual habíaselo imaginado y lo anhelaba, un día de fiesta en que, por excepción, llegó a ser más numerosa la asistencia, oyó Genaro que murmuraba la madre de Máxima al cruzar junto a él. «Me sentaría». «¿Dónde? Si están todos llenos los asientos». «Aquí, señorita, permítame, señora», diose prisa a exclamar aquel poniéndose de pie bruscamente. «No, señor, de ningún modo. ¿Y usted?» «Oh, yo, no se preocupe de usted de mí. Es mucha amabilidad, mucha galantería la suya, y le agradezco y acepto, señor, porque me siento de veras algo fastidiada». Acababa de hablar la vieja sin echar de ver que se hallaba cerca de él, o con su intención lo había hecho. Cansada de andar rodando, se había valido de ese medio para que le cediese el asiento. ¿Casualidad o no? ¿Qué le importaba? Estaba rota la escarcha, había pasado el Rubicón, y podía apretar ahora las clavijas. Y a pretexto, una vez más, la invocada fatiga de la señora, en momentos de retirarse hasta con su hija, ofrecióse Genaro a conducirla hasta el carruaje. «Hemos venido a pie, estamos tan cerca». «Con más razón, entonces. Dígnese usted apoyarse en mí, señora, a tomar mi brazo». Capítulo 29. Admitido a frecuentar la casa, aceptado por la familia, una intimidad, una confianza cada vez mayor, insensiblemente se establecía. No que fuera esa provocada por Genaro, que tratase él de imponerse, que su conducta, su actitud hubiesen nunca acusado de su parte el más ligero desmán, la más pequeña licencia. Lejos de eso, medido siempre, circunspecto, reservado, retraído en presencia de los padres, pecando más bien por un exceso de timidez y de modestia. Hacía como por estudio gala de conservarse humilde a la distancia. Era una monada el joven, solía decir hablando de él la señora, tan atento, tan amable y tan formal al mismo tiempo. No había cuidado de que se excediese, de que se propasase en lo más mínimo ese. No era como otros atrevidos, sabía darse su lugar. Sí, cierto, convenía el padre. Parecía un buen muchacho, discreto, serio, decente, muy hombrecito, y no era tonto tampoco. Sin duda, otros miembros y allegados de la familia, parientes, amigos, que estaban más o menos al corriente de lo que la vida de Genaro se refería, encontraban extraña e inexplicable la facilidad con la que había sido éste acogido. Los avisos, las advertencias, las reflexiones y consejos naturalmente no escaseaban. ¿Qué no sabían? Se decía que era un hijo de un tal y de una cual. Se hablaba muy mal de él. Había tenido audacia, el atrevimiento de hacerse presentar de socio al progreso y le habían echado por supuesto bola negra. Sus mismos compañeros lo miraban en menos, los mismos de su edad. Era un tipete, en fin. En ninguna parte, en ninguna casa decente visitaba, solo ellos lo recibían. «Calumnias», exclamaba tomando la defensa de Genaro indignada la señora. «Mentiras, habladurías, la envidia no más que le tenían». Pero era vago, indeterminado, lo que se decía. Observaba a su vez tranquilamente el marido. Ningún caso directo veía él formulado contra el joven, ningún acto desdoroso, ninguna mala acción de que se pretendiese hacerlo responsable. Que era de origen humilde y bien. ¿Qué querían significar con eso? Tanto mayor mérito de parte suya, sí. No obstante la condición de sus padres, había sabido abrirse paso y elevarse a otro nivel. Que le habían rechazado del club, muy mal hecho, desde el momento que nada podían reprocharle, que nada demostrase que no fuese personalmente digno y honorable. No, no lo satisfacía, todo eso no bastaba, para que se creyesen en conciencia autorizado a despedirlo de su casa, para darle a él tal derecho. Había indudablemente de por medio mucha voluntad, mucho de injusto, mucha mala voluntad, mucho de injusto, de infundado. No sabía por qué se ensañaban así contra el pobre mozo. Sobre todo, no lo quería para marido de su hija, él, que lo dejaran quieto. Y ocupado de sus negocios, saliendo con frecuencia yendo a la ciudad, concurriendo de día a la bolsa, de noche a la sociedad rural, entre cuyos miembros figuraba, con frecuencia también acontecía que llegasen a encontrarse solos en la quinta la señora y Máxima. La madre misma, en el concepto favorable, en la alta idea de que Genaro abrigaba, en la confianza ilimitada y ciega que había sabido a éste inspirarle, solicitada por las 1000 atenciones de su casa, no vacilaba en ausentarse de la casa o de la sala o del jardín, en tolerar sin sombra de recelo que ambos permaneciesen largas horas junto a su hija.
Oh, y no había perdido el tiempo él. Lejos hallábase ahora la época de sus platónicos festejos, de sus vanos y pueriles amoríos. Un día, otro día concretado, reducido a contemplarla y a seguir su huella a la distancia. Era más que la dulce confesión, que la mágica palabra de la silla a silla cambiada, más que la frase al oído murmurada, en la tibia caricia del aliento, buscando otro pie, el pie, oprimida la mano entre la mano. Era más que el beso hurtado, de sorpresa arrebatado, era el beso prodigado, querido, exigido, en la fiebre avarienta del deseo, en el voraz incendio de la sangre, y más aún, todo habría sido sin las postreras aprensiones, sin las alarmas supremas de la Virgen. Sí, tesoro, sí, chinita, déjame. Mira cómo me pones, cómo sufro, no seas mala, no seas cruel. No, eso no, no quiero. Nunca eso, jamás. Capítulo 30. Pero había de ser, tenía que suceder un día u otro no más. Por mucho que no quisiese, sucedería. No se había de ir muy lejos. Bien conocía los bueyes con que araba, bien sabía a qué atenerse, el papel que desempeñaba, cómo era recibido él por la familia, que no hacían más que tolerarlo los viejos, que lo admitían como de lástima, que lo miraban como un bicho inofensivo, como una especie de Cusco de la casa, que le tenían en cuenta de sonso. Pero así intentara arrancarse la careta y mostrar las uñas, ¡zas! Lo agarraba el padre de la oreja, lo echaba a puntapiés como sonaba. No había más, no había otro remedio. Era necesario que cayese la muchacha, que cayese Máxima a ser suya. Y él les había de preguntar, ya verían entonces lo que era bueno. ¿Qué más remedio le quedaba de miedo de un campanazo, de un escándalo mayúsculo de amugar y soltar prenda? Ni qué más iban a perder, ni qué más querían últimamente. Hasta un favor les hacía con casarse. Por muy bien servido podían darse de que ve, una vez embromada la individua, quisiese él cargar con ella. La ocasión, eso, sobre todo le faltaba, por muy porfiada, por muy alma de Dios que fuese la señora, en la casa era imposible, muy difícil, muy expuesto. Una puerta abierta, un espejo, un descuido, algún sirviente, todo a cada paso podía venderlos y descubrirlos, y claro, se lo pasaba Máxima azorada, en un continuo dar vuelta, en un continuo mirar y levantarse, ir a espiar. ¿Salir? No había de querer, ni había de poder, nunca salía sin la madre. Sin embargo, qué pichincha para él pescarla sola por ahí, en alguna parte, en un baile de máscaras, por ejemplo, en ocasión del carnaval que se acercaba, en uno de los bailes del Colón, ya que al club no podía ir. Recordaba haberle oído que le habían invitado a salir en comparsa unas amigas, pero que ella se había negado, por él, porque se imaginaba que no le iba a gustar. Le diría que no fuera tonta y que aceptase, le sometería su plan. Estando todas en el club, se les ocurría de pronto ir a Colón, a ver, a curiosear, un antojo, un capricho, una viaraza de muchachas, consentida, en esos días de locura, de licencia, en que todo era permitido. No se trataba de una cosa del otro mundo en suma, que lo intentara, que hablara con las otras, podían verse ellos así, pasar juntos los dos una parte de la noche. Lo demás, las intenciones que llevaba él, eso allá para después. Esas eran cuentas suyas.